El riesgo operativo es un concepto crucial en el mundo financiero, pero su importancia se extiende mucho más allá de los bancos y las instituciones. En el sector real, el riesgo operativo abarca las pérdidas financieras causadas por fallas en procesos, personas, sistemas internos y tecnología. Definir y caracterizar el riesgo operativo es el primer paso para gestionarlo eficazmente. Esto implica identificar las áreas vulnerables dentro de una organización. La falta de previsión adecuada y la aparición de riesgos emergentes puede dejar a una organización vulnerable en tiempos de crisis. Las interrupciones en la producción, los errores humanos y las fallas tecnológicas pueden causar pérdidas significativas y dañar la reputación de la empresa. Las personas son una fuente común de riesgo operativo. Los sistemas internos y la tecnología también pueden fallar. Los riesgos emergentes pueden resultar en costos inesperados, causando interrupciones y pérdidas. Ganar objetividad en la identificación, análisis y evaluación de riesgos es fundamental. Esto se logra a partir de un conocimiento profundo del contexto de las empresas y su relación con los diferentes grupos de interés. La aplicación de una gestión adecuada del riesgo operativo puede prevenir pérdidas y mejorar la resiliencia organizacional, porque no solo incluye la creación de planes y controles internos, sino que también mejora la eficiencia operativa, generando una mayor confianza y éxito organizacional. En contraste, no gestionar adecuadamente el riesgo operativo puede tener graves implicaciones financieras con consecuencias que pueden ser incluso devastadoras a pesar de contar con pólizas de seguros. La auditoría regular y la revisión de procesos son esenciales para identificar y mitigar los riesgos. La mejora continua en la gestión fortalece la resiliencia y la sostenibilidad de la organización. Contar con personas capacitadas y con experiencia es esencial para disminuir el margen de error en el diseño, operación y auditoría de los tratamientos de riesgo. La capacitación continua asegura que los empleados estén preparados para enfrentar y gestionar los riesgos de manera efectiva. La experiencia, el conocimiento especializado son fundamentales para una gestión de riesgos precisa y eficiente. Desarrollar pensamiento basado en riesgos, reforzar las capacidades de verificación operativa de procesos e incorporar la auditoría basada en riesgos resulta en la mejora continua de las capacidades de prevención y protección. La sostenibilidad empresarial depende de una adecuada gestión de los recursos, pero también del nivel de evolución de su compromiso con la gestión de riesgos, la continuidad del negocio y la resiliencia organizacional. Bienvenidos a Mentoring. El riesgo operativo es un concepto crucial en el mundo financiero, pero su importancia se extiende mucho más allá de los bancos y las instituciones. En el sector real, el riesgo operativo abarca las pérdidas financieras causadas por fallas en procesos, personas, sistemas internos y tecnología. Definir y caracterizar el riesgo operativo es el primer paso para gestionarlo eficazmente. Esto implica identificar las áreas vulnerables dentro de una organización. La falta de previsión adecuada y la aparición de riesgos emergentes puede dejar a una organización vulnerable en tiempos de crisis. Las interrupciones en la producción, los errores humanos y las fallas tecnológicas pueden causar pérdidas significativas y dañar la reputación de la empresa. Las personas son una fuente común de riesgo operativo. Los sistemas internos y la tecnología también pueden fallar. Los riesgos emergentes pueden resultar en costos inesperados, causando interrupciones y pérdidas. Ganar objetividad en la identificación, análisis y evaluación de riesgos es fundamental. Esto se logra a partir de un conocimiento profundo del contexto de las empresas y su relación con los diferentes grupos de interés. La aplicación de una gestión adecuada del riesgo operativo puede prevenir pérdidas y mejorar la resiliencia organizacional, porque no solo incluye la creación de planes y controles internos, sino que también mejora la eficiencia operativa, generando una mayor confianza y éxito organizacional. En contraste, no gestionar adecuadamente el riesgo operativo puede tener graves implicaciones financieras con consecuencias que pueden ser incluso devastadoras a pesar de contar con pólizas de seguros.
La auditoría regular y la revisión de procesos son esenciales para identificar y mitigar los riesgos. La mejora continua en la gestión fortalece la resiliencia y la sostenibilidad de la organización. Contar con personas capacitadas y con experiencia es esencial para disminuir el margen de error en el diseño, operación y auditoría de los tratamientos de riesgo. La capacitación continua asegura que los empleados estén preparados para enfrentar y gestionar los riesgos de manera efectiva. La experiencia, el conocimiento especializado son fundamentales para una gestión de riesgos precisa y eficiente. Desarrollar pensamiento basado en riesgos, reforzar las capacidades de verificación operativa de procesos e incorporar la auditoría basada en riesgos resulta en la mejora continua de las capacidades de prevención y protección. La sostenibilidad empresarial depende de una adecuada gestión de los recursos, pero también del nivel de evolución de su compromiso con la gestión de riesgos, la continuidad del negocio y la resiliencia organizacional. Bienvenidos a Mentoring. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Mentorio. Yo soy Carlos Vanegas y desde hace 5 años tenemos el gusto de encontrarnos en este espacio que hemos diseñado desde que un virus puso en jaque a la humanidad para que nos juntáramos efectivamente a conversar, a hablar de lo que más nos gusta, que es de gestión de riesgos y donde podemos encontrarnos con diferentes profesionales desde diferentes partes de Iberoamérica a conversar, a hablar sobre gestión de riesgos, continuidad de negocio, resiliencia organizacional. Y aquí hemos hablado de muchísimas cosas. Tenemos ya 210 episodios de este conversatorio que inicialmente se llamó Conversatorios para la Sostenibilidad Empresarial y que ahora llamamos Mentorios, Mentorías en Riesgos y Oportunidades. Eh, Cada 8 días, los jueves, de 5 de la tarde a 6:30 de la tarde, hora de Colombia, tenemos un invitado y ese invitado nos acompaña durante 1 hora y media para que ustedes conversen con él. Ana de León, Boris, un placer encontrarnos de nuevo aquí. César Elías, estás desde muy temprano, de Yanira, Elvis, Jorge Isaac. Jorge Isaac, tú estás desde República Dominicana, ¿cierto? Mm, Jorge Mario Bustamante, un verdadero placer tenerte aquí entre nosotros. Josué Arturo, desde hace rato que no los veíamos. Luis Armando, desde hace rato que nos sigues acompañando. Luis Fernando Zuleta, Luis Guillermo Gil y todos los que se irán conectando a esta conversación, mm, para que hoy conversemos entre ustedes y nuestra invitada, que es Maritza Vargas Rodríguez. No veo a Maritza Vargas por Yo ando ningún por lado, entonces acá. estoy como que Acá me tie- estoy. no te veo. En serio. Qué susto. Ya Yo, pero ya estoy. me tenía asustado esta No, mujer. no, 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 no. Callando, ya ando. Hola, Hola Carlos, Bueno, ¿cómo estás? Maritza, buena Buenas tardes tarde. a todos. Hola, Buenas Mónica, ¿cómo tardes. estás? Súper. Qué gusto. bueno. Bueno, hoy tenemos una concurrencia bien importante. Está Willington, está Joan, Ay, qué está chévere. Viviana, Llenito. está Sofía, está Sebastián. Hay mucha gente conectada directamente o a través de sus aplicaciones de inteligencia artificial, que eso duplica pues como la adhesión a estas conversaciones. Maritza Vargas es administradora de empresas, especializada en gestión de riesgos y en sistemas de gestión de la Universidad Nueva Granada, una universidad militar nuestra en la República de Colombia. Es especializada en riesgos en la Universidad de Nebrija, En España. ¿cierto?
España. España. Y bueno, Maritza tiene un recorrido bien interesante de ya una buena década. No voy a Sí, decir más porque a las por mujeres no se favor. les calcula la edad. eh, pero Maritza es maestra, sí, y nos gusta hablar con los maestros, nos gusta hablar con los profesores, las personas que acompañan los procesos de formación, pero también los procesos de consultoría y de asesoría a organizaciones. Y por eso invitamos hoy a Maritza, porque muchos de ustedes nos han dicho, nos han preguntado por el DM, Carlos, ¿cuándo vamos a hablar de riesgos operativos? Hablamos de riesgos de Sí, desastres, hablamos de seguros, hablamos de ciberseguridad, hablamos, pero ¿cuándo vamos a hablar de riesgos operativos? Entonces, se llegó el día de hablar de riesgos operativos. Recuerden que las condiciones de esta conversación son muy sencillas. Ustedes tienen en el menú en la parte superior la manito que dice participar y en cualquier momento de la conversación, por favor, ustedes son prioritarios en esta charla. Maritza y yo tenemos dos o tres cosas que hemos venido conversando en la planificación de este encuentro, pero es muy importante que ustedes participen también de esta conversación. Eh, Arranquemos, Maritza. Dijimos que, dijimos que en el video, lo decíamos en el video introductorio, hablábamos sobre cómo en el sector financiero está muy bien perfilado el tema sí, de los riesgos operativos. Decimos así es. perfilado, no necesariamente gestionado, eh, pero perfilado sí están muy claramente los riesgos operativos. Así Pero es. ¿cómo hablamos y cómo podemos hablar de riesgos operativos en el sector financiero y riesgos operativos en el sector real? Así es. Mira, realmente es un tema que lleva muy permeado este concepto de riesgo operativo, riesgo operacional en el sector financiero, porque las normas mismas de este sector han sido muy exigentes en decirle a todos sus vigilados, a todo el sector financiero acá en Colombia, debe tener un sistema que le permita administrar no solo los riesgos como el de lavado de activos, el de liquidez, el de crédito de mercado, sino también todos los riesgos que su operación pueda tener. Y ya viene estas normas en este sector, llevan muchos años maduradas y con ciertos requisitos importantes. Veo una manito levantada de Luis. Luis, dime, Hola Pachito, Maritza, ¿cómo hola estás? Maritza, bien, mucho gusto. Como esto es una conversación, arrancamos Hagámosle. Hágale. un poco compartiendo mi experiencia. Yo llevo 22 años en el sector asegurador y como Sí, lo dice Carlos, el sector financiero en este tema de los riesgos es muy juicioso, las matrices, identificarlos, cómo mitigarlos y cómo sí. enfrentarlos. El año pasado pues tuve la oportunidad de salir al sector real y estuve con varias compañías del sector real, no voy a decir el milagro y no el santo, para no herir Dale. Por susceptibilidades, favor. pero, pero claramente me ocurrió en una empresa del sector real donde pues el gerente general, el dueño, el presidente, me dijo, Luis Guillermo, vaya al área de producción y que le entreguen estos elementos y arranque porque usted es el gerente comercial, necesito que vaya. Entonces cuando yo bajo al área de producción, y pues sí, me tenía, el muchacho muy juicioso me tenía todos los elementos. Y yo le dije, oye, pero pues es que tú me estás entregando elementos que son elementos de la compañía, son los productos que yo iba a hacer demostraciones. Yo necesito firmar algo, yo necesito firmar No, algo. Y no. entonces el muchacho me decía, no, 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 es que aquí sonó. Y yo, no, 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 qué pena contigo, pero yo estoy acostumbrado y me tocó subir a hablar con el director administrativo y decirle, oye, mira, yo la verdad, yo no soy capaz de recibir esto sin firmar nada. O sea, ¿cómo voy a sacar esto de la planta? O sea, uno como vive y sufre y siente esos riesgos, Es allá en esa empresa diferente. eran muy informales, súper informales. Pues Sí, es al verdad. final de la historia, el presidente y fundador se puso bravo conmigo porque él no iba a implementar una burocracia en su empresa y que él llevaba Ok. 25 años y él no iba a permitir ese tipo de burocracias. Y yo le decía, oye,
no es burocracia. Es que hoy soy yo, mañana puede ser cualquiera y se pueden sacar estos elementos y estos elementos valen plata. Entonces, ahí es donde uno identifica que las pymes, que las empresas colombianas del sector real a veces son muy frescas y confían en sus empleados, pero una cosa es confiar y otra cosa es administrar los riesgos con un simple formato. A ver, ¿qué me está entregando? Denme un checklist de lo que me está entregando, porque el día en que yo me vaya yo tengo que devolver esto. Así es, Luis Guillermo, y justo para allá íbamos. Hablamos el sector financiero y los que hemos tenido la posibilidad de estar en ese sector, uno como que trae unas prácticas que cuando llega a otros sectores puede sentir que va a llegar uno a atropellar muchas cosas y así lo puede sentir la gente. De hecho, ha pasado incluso con las normas de prevención de lavado. Para uno hablar de debidas diligencias, consultan listas, pues hay que consultarlo ya. Es que me actualiza el documento, es que me lo actualizas y ya. Pero hablar de que hay que ir a pedirle el favor al cliente si me actualiza el formulario de vinculación de o sea, es como un poco distorsionado. Pero ¿qué creo yo? ¿Qué ha pasado con estos otros sectores? El real, salud, el cooperativo mismo, vigilancia, transporte, pues como no han tenido una norma que les esté golpeando la puerta y les esté diciendo, oiga, lo obligo a tener este tipo de procesos para prevenir riesgos, pues no los tienen, no los tienen. Y la ocurrencia, o sea, y el problema, ¿cuál es? Que las materializaciones son las mismas que podría tener un sector financiero. En el sector financiero, la entidad financiera pierde plata, pues en el sector real también, y en el salud también, y lo vivimos, lo vemos en las noticias todos los días, ¿sí? Va a tener pérdidas de reputación. Pues cuando salió el dedo en la Ponimalta, ¿qué es eso? Es un daño reputacional por un tema de un riesgo operacional. Hagamos claridad sobre ese dedo en la Ponimalta. Es Ay, una para es un explicarle aquí a las refresco, personas. es un refresco que se toma y que preferiblemente lo beben los niños de Los las más chiquitos. escuelas. Ujú. Y salió No, niños no, eso es bebida de De campeones, eso campeones, lo toma, yo también tomo. ok. es bebida de campeones. Bueno, ya las personas de El Salvador, de Guatemala, de República Dominicana, de Perú que nos acompañan, ya se acaban de dar cuenta que el refresco es bastante famoso. Sigamos. Exacto. Viviana, Entonces, perdón, ahorita, Maritza, pero cómo hace uno para concientizar a los empresarios en Colombia que toman estos controles como burocracia? Cuando el tipo me dijo, yo no quiero implementar burocracia en mi empresa, y yo, no es burocracia, es tener un control. Pero ¿cómo ¿sabes les cómo? cambia a uno el Sí. chip? Mira, la cambiada del chip es un tema que nos va a requerir años de cultura y de capacitación. Como pasa en el sector y homologar tal vez con el sector financiero puede ser un poco cansón, pero es que es el sector como que tiene las mejores prácticas en materia de riesgos por los años que lleva aquí. Pero hoy en el sector financiero tratar de que te revelen un evento de riesgo operacional puede ser un reto. Pero ¿cuánto llevamos en esto? Entonces, yo digo, aquí la única forma es capacitar y poder darle a conocer a nuestros empresarios qué es el riesgo, porque es que ni siquiera lo sabemos, no tenemos como conciencia ni siquiera de lo que es un riesgo. Y como lo único que creemos en materia de riesgo son seguridad y salud en el trabajo, norma obligatoria con la que ya llevamos hace muchos años, o riesgos de lavado de activos y entonces qué cartera, nombrar un oficial de cumplimiento porque eso es gastar plata. Pero como no les hemos contado todavía cuál es cuál es el concepto de un riesgo, pues ellos no lo saben y por consiguiente no lo monitorean, no lo gestionan, ¿sí? Para mí ahí tiene que existir un tema de capacitación. No sé si para los que estamos aquí cuando Ari, las se te fue la imagen. ya, ahí ya, sí. ¿Qué pasó? Ya. Cuando estábamos con las normas, los estándares internacionales de gestión de calidad hace unos años, eh, todo era como moda, ¿no? Entonces las empresas llegaban el ente certificador SGS y le preguntaban a uno la misión, la visión y uno cómo la tenía, en un papelito escrita al lado del computador o guardada en el bolsillo y cuando llegaban yo la recitaba tal cual. Hoy, cuando ya llega un ente certificador como SGS y Contec a una empresa y pregunta por la misión, la visión, ya la cosa es más filosófica, ya las personas han adherido el concepto a lo que tienen que hacer todos los días. Pero ¿cuántos años han pasado en eso? Creo que hoy la gestión de riesgos en sectores diferentes al financiero está viviendo eso.
está viviendo en que estamos aprendiendo qué es gestionar riesgos desde las normas que nos tocan. Ah, ok, sistemas antilavado para ya muchos de los sectores, pero por ejemplo, riesgo operacional es un sistema de administración de riesgos que debería tener implementado todas las entidades vigiladas por la Superintendencia Nacional de Salud y no de ahorita, desde el 2021 están obligados. Lo debe tener implementado todas las compañías que están vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria, cooperativas y demás, pero tú llegas a entidades del sector salud y ellos no saben que es un riesgo operacional. Entonces creo que el tema va en dos focos. Un esfuerzo normativo que tiene que venir de parte de los reguladores, donde si no hay norma, pues las empresas finalmente no se van a montar en estos sistemas. Y dos, un tema de capacitación. Tiene que haber un tema de capacitación que empiece a generar adhesión del concepto y luego cultura, que eso no va a ser en 2 meses ni en un año. Eso va a llevar. No necesitamos gente como los que estamos hoy acá, que entendamos todos muy bien el concepto para poderlo ir a llevar a nuestras empresas, si no, creo yo que no lo vamos a lograr o no vamos a lograr llegar muy bien con ese concepto. Eso para mí es fundamental en estos procesos, ir generando capacitación y cultura cuando no tenemos pues una regulación encima que nos esté exigiendo implementar. Pero creo que el tema de capacitación y entender qué es un riesgo es importante. Yo creo que ahí tenemos una herramienta que es bien importante para poder, digamos que es una buena práctica, para seducir a los que nosotros en este espacio llamamos con mucho cariño gerendueños, Sí, gerentes y dueños de compañías. Hago la claridad para las personas que nos visitan por primera vez. Le decimos cariñosamente gerendueños a estos grandes hombres que hace 20, 30, 40 años, con intuición, con ganas, con deseo y con olfato, empezaron un negocio y hoy son grandes empresas o reconocidas empresas, que eso no solamente sucede en Colombia, sino en todo Hispanoamérica. A esas personas a las que les debemos mucho respeto, pero también las invitamos con ese apelativo cariñoso de gerendueños a que desarmen su espíritu alrededor de es que yo llevo 40 años haciendo esto y a sí, mí nunca me han hablado de riesgos nunca me y ha nunca pasado me ha o nunca pasado me ha nada. pasado. Pero Sí. la buena práctica aquí es al contrario, es don, vamos a ponerle un nombre, para usemos un nombre del público, Roosevelt. Don Roosevelt, mire, usted muéstrame sus estados financieros. Sí. Y entonces cuando usted me muestra sus estados financieros, yo le muestro en el estado de resultados o de pérdidas y ganancias, como le decíamos cuando yo estaba joven, muéstreme su pérdida operativa. Y cuando usted me muestra su pérdida operativa, yo le digo cómo esa pérdida operativa se ha ido materializando a partir de tres causas básicas: la falta de control, la imprevisión en los procesos o la ineficiencia de los procesos. Si yo, y es un consejo para todos los 52 personas que nos acompañan hoy, es mírenlo, la mejor manera de, no es solamente capacitar, sino seducir a partir de la cifra. Es cuáles son sus Llegarles al pérdidas, corazón. las tiene identificadas, las causas de esas pérdidas van canalizadas por esas tres, digamos que esas tres categorías: ineficiencias, imprevisión y falta de control, y originadas por ese canal. Dígame cuántas pudieron, a su manera de ver, haberse podido prevenir o podido mitigar. Ahí aparece la razón financiera de cómo un planificador debería incorporar esa, digamos que esa filosofía del riesgo en el negocio. De No lo acuerdo. entienden de otra manera. Si no es al corazón, a la yugular, mejor dicho. Sí. Hola, hola Boris, buenas tardes. Hola Maritza y ¿Cómo Carlos, estás? gracias por la invitación. Ahí cuando dice Carlos el seducir, yo me quiero referir a una palabra que es de mucho uso en nuestro, pues, en nuestro argot, ¿no? Pues
es muy común, el cómo voy yo. Y eso es lo que más seduce a los gerentes y CEOs y dueños de las empresas. ¿Cómo voy yo en eso? ¿Qué van a ganar? ¿Qué gano? Es lo que más Sí, seduce. Quizás sí. no les seduce tanto tener un proceso, porque cuando uno les dice a los CEOs y a los gerentes y a los CEOs regionales de las empresas, oiga, organicemos este proceso de gestión de riesgo, de gestión del riesgo y cumplimiento, todo eso, ay, pero no me vaya a estresar a la gente. Sí. Eso es lo primero, y lo tengo por experiencia. La última empresa grande, no digo, como decía ahí el Luis, compañero como Luis, dice Luis no Guillermo. digo el milagro, pero no digo el santo. Fue un proceso para implementar procesos normales de gestión de una empresa, procesos de calidad, procesos de control financiero, procesos de control de costo, de control de recursos. Es fuerte, todavía es 1000 veces más fuerte el tema de riesgos, Sí, porque sí, es como verdad. no tienen la visión holística de que una buena gestión de riesgos y cumplimiento te da la oportunidad de ganar, De acuerdo. y eso es lo que más seduce al CEO, al dueño. Eso es lo que lo seduce, el cómo va a ir él, ¿Qué vamos a cómo va a ir ganar? su junta directiva, Claro, su Boris. consejero general va a ganar más platica por Sí, comisión si implementa eso. Eso todavía no se ha logrado, a pesar de que hablando plata, no lo logran captar, porque total. Y quizás acá no podemos llegarle con eso, ¿no? Acá no les podemos decir qué va a ganar, acá nos toca decirles qué no va a perder. que Y no entonces, va a como no perder, ven qué no va a perder, es lo que nos toca desde el mundo de los que no riesgos. va a perder. Pero entonces, como se está hablando siempre de reducir las pérdidas, Sí, quizás el enfoque hacia qué va a ganar, que es la oportunidad, ¿sí? El tener la oportunidad de ganar más. Digamos que es probable que le dé, y debería ser, abrirles más la mente, ¿no? Oiga, le voy a decir que no va a perder, pero también si implementa un buen sistema de gestión de riesgos y cumplimiento, además de no perder o de perder menos, va a ganar mucho más, va a tener más oportunidades. Es el mismo tema de que como cuando hace unos 20, 30 años te decían, oye, implemente un sistema de calidad. Ay, pero esa sí, burocracia es y esas igual, sí. empresas con las que yo inicié hace casi 27 años, puedo decir, ahora sí puedo decir el santo porque era Impregilo, que hoy es WeBuild, muchos ingenieros italianos que no veían eso como tan útil. Ay, pero eso de calidad para qué, si nosotros hacemos bien la obra, tenemos laboratorio, finalmente tuvo que implementarse y finalmente las empresas, si no compiten teniendo en sus procesos de gestión de calidad, medio ambiente, seguridad industrial, no pueden entrar ni Sí, siquiera a concursar. sí, Entonces, sí. además de riesgo, además, ¿qué voy a perder? ¿Qué voy a dejar de perder? ¿Qué voy a ganar? Va a ganar Sí, reputación, quizás se va a ganar más contratos, va a tener una visión más holística del negocio. así es. Así es. Así es. Así es Tiene la verdad. mano levantada también Luis Cachay, Hola Luis, buenas desde Oh, tardes. muy Lima. buenas, muy buenas tardes. Qué gusto Hola Luis. saludarles. Hola Un Lucho. gusto. ¿Cómo estás, Pastora? Sí, yo soy Lucho para que Luis Guillermo sea Luis, ¿eh? Eso. Muy Sí, bien, sí, sí. Marisa. Miren, brevemente, solo quiero recuperar algunas Gracias. palabras que escuché de Carlos Eduardo, ¿no? Cómo seducir a los directivos. De hecho, yo me ocupo de una entidad financiera local, de los riesgos operacionales, de ciberseguridad, todos estos no financieros que, como bien dicen, no son tan sencillos de modelar, porque su comportamiento pues, toma diferentes direcciones en diferentes entidades, mientras que los financieros son un resultado de masas, y puede que tengamos más información sobre ellos. Entonces, yo quiero añadirle a eso de seducir que en el caso de los riesgos operacionales o los riesgos no financieros en general, lo mejor es aprender en cuerpo ajeno. Entonces, yo no puedo esperar a que me suceda a mí para recién sensibilizar a mis directivos. Y, por lo tanto, tengo que utilizar las imágenes de otros. Casos en el Perú ha habido recientes,
de, por ejemplo, intrusiones cibernéticas, robos de información, varios teras de información transaccional con datos sensibles de clientes. Y son esos momentos en los que no solamente los directivos, sino también los reguladores se ponen sensibles respecto del potencial de pérdida que puede haber en una entidad financiera o no financiera, porque las no financieras también tienen una serie de contenidos de valor que pueden perder, y entre ellos la vida de las personas, aparte de los insumos. Sí. Entonces yo quería rescatar esa frase de seducir por un lado con lo que pasa, o sea, con las cifras de resultados que ya hubieran sido visibles en el estado financiero, pero también hacer referencia a lo que sucede en otros lados. Para eso están las grandes bases de datos, ORX, etcétera, y que permiten aprender en cuerpo ajeno. Y claro, también acabo de escuchar a Marisa que dice que nos referiremos a aquello que no vas a perder. También es una buena idea eso de no vas a perder en relación con aquello que tanto nos cuesta generar, que es un día de resultados. Lo que yo hago es dividir el resultado del año, lo divido entre 365 y luego divido la pérdida potencial entre ese número y me sale el número de días de trabajo que se pierden de generación de utilidad. Y eso lo multiplico por el número de personas que vienen a trabajar todos los días y la gente se sensibiliza, porque les estoy diciendo que si tú respetas el trabajo de la gente que se levanta a las 5 de la mañana y se queda hasta las 8 o 9 de la noche a trabajar, imagínate, por una falta de efectividad de control, pues lo que estás haciendo es tirar por la borda todo ese trabajo, todo ese cariño, todo ese entusiasmo por venir a trabajar. Es una idea que me surgió de la frase de seducción que hablas tú, Carlos Eduardo, con tu vocabulario muy, muy docto. Bueno, los dejo con ese comentario solamente. Gracias. Muchas gracias, Lucho. Gracias. Mari. Luis Guillermo, creo que está Luis Guillermo allí. Y no, pero Mari, démosle curso un poco encaminemos un poco la conversación y le damos paso a Luis Guillermo y a Mónica. A Mónica. Manuel. A Mónica, pero Mónica Quijano también levantó la mano. Y a Manuel Vaca. Pero aterricemos el concepto, Mari. Listo. Porque aquí nos podemos quejar todo lo que queramos. Sí. Y este es un espacio para podernos quejar también, pero también para encontrar soluciones desde el experto. Entonces, ¿cómo hacer para hablar, inyectar ese concepto de riesgo operacional o riesgo operativo, y cómo entender el matiz de lo operativo y lo operacional? Porque eso tiene un matiz uno y otro. Yo considero allí, Carlos, que nosotros, para poder permear con ese concepto, debemos sentarnos con toda la alta dirección. Definitivamente. Nosotros tenemos ahí un trabajo muy grande que hacer, que es bastante complejo con esos, ¿cómo fue que les dijiste ahorita? Los gerendueños, que es como lo habitual en nuestras industrias, donde ya están como en terceras generaciones y demás, pero es poder sentarse uno con ellos también, hablarles al oído sobre, ¿y qué pasa si usted ya no está? ¿Sí? O sea, ¿usted cuántos años lleva con esta empresa? Pero seguramente es próximo o va a estar en una pensión, no va a estar ya en la compañía, va a haber un cambio generacional. ¿Quiénes van a seguir con la empresa? Creo que desde allí vale la pena también encauzar esa comunicación con ellos para poder aterrizar todos estos sistemas de riesgos de una manera más adecuada en las compañías, que no lo vean como una carga más, como un gasto más, sino que empiecen a notarlo también como qué es lo que me va a ayudar a mí a mitigar posibles pérdidas que podamos tener, a mitigar pérdidas que podamos tener por una mala administración incluso, ¿sí? Yo creo que esa sentada con ellos tiene que ser muy importante dentro de estos procesos que yo digo como de sensibilizar, como tú dices, de seducir, y como nos dijo Lucho, de aprender en cuerpo ajeno. O sea, sí nos toca sentarnos con ellos. Para mí, eso es fundamental.
Si no tenemos una sentada con ellos, es complicado poder avanzar en estos procesos. Yo uso, si para alguien le sirve, el símil de el acueducto y el alcantarillado. Yo siempre uso ese símil o el símil del sistema homeostático que tenemos en el cuerpo humano, por donde nos corre la sangre oxigenada de las arterias, que le da vida a los órganos, a todos los sistemas, y la sangre venosa, que es la que recoge todas las toxinas y las lleva a los lugares de desecho. Pero la sangre no se sale del ecosistema, no se sale, pero sí necesita un corazón y un cerebro y unos riñones y un hígado que estén controlando todas esas toxinas para poder eliminarlas adecuadamente. Lo mismo pasa en el sistema de alcantarillado. Si yo boto el agua con todos los desperdicios, pues finalmente estoy botando agua. Sí. Pero, y es una fórmula que tú misma me la planteabas en la preparación de esto, y es, también hay que mirar, decirle a nuestro gerente dueño que hay unas tapas de alcantarilla que mientras están tapaditas se ven muy bien, pero cuando se destapa la cosa se friega. La tecnología, la infraestructura, los procesos, los recursos humanos y los agentes externos. Hablemos un poco de eso. Claro, porque allí también entramos nosotros con todo el tema de esos factores, ¿no? Lo que hemos conocido siempre como esos factores de riesgo y que es eso que a mí me puede ayudar, entre comillas, a que el riesgo se materialice. Y creemos que ese es un concepto muy alejado de pronto de la realidad, pero no, o sea, finalmente estos sectores diferentes al financiero, donde estamos aterrizando, sector real, salud y demás, pues van a tener los mismos factores de riesgo que cualquier otro sector. También vamos a tener problemas con la tecnología que pueden estarme generando muchísimas pérdidas que me pueden estar afectando negativamente, que me pueden estar interrumpiendo la operación, pero yo no me doy cuenta porque es que se bloqueó el sistema un momento y todos los días se bloqueó un momento y ya me acostumbro a vivir con el problema. Como no lo estoy midiendo, no tengo ni idea cuál es la dimensión de que todos los días me está obligando a medir eso, pues yo sigo derecho. Igual con el tema de procesos. Es que no, ¿para qué nos ponemos a documentar eso si aquí todos sabemos lo que tenemos que hacer? ¿Y qué pasa si mañana no viene esa persona que sabía lo que tenía que hacer? Yo tengo el ejemplo de un cliente del sector salud, de una IPS que administra muchas clínicas aquí en este país. Y el señor llegaba todos los días como dueño de la empresa y decía, bueno, Carlos hace esto, Lucho esto, Manuel esto, Luis esto. Llegaba a decir que era lo que tenía que hacer, me voy a ir a negociar los contratos, ya vengo, voy a las clínicas, voy para el ministerio, y básicamente él todos los días decía que era lo que había que hacer, a quién se le pagaba y tal, quién debía plata. El señor salió en su bicicleta a montar por Pance, allá en Cali, y montando en su bicicleta tuvo un accidente, se cayó, y desde ese día él vive a través de máquinas. Han hecho 80.000 tratamientos para que él pueda recuperar algo de su salud y hoy no ha sido posible. Ni me pregunten cómo está esa IPS. O sea, ni me pregunten cómo sigue administrando los otros negocios, o sea, las clínicas que tiene, y eso fue hace más o menos 4 años. Como el señor está conectado, está vivo, pero el señor no habla, él no puede razonar, él come, es alimentado por máquinas, pues como él está en esa situación, han tenido que dirimir ante los jueces quién se va a encargar de la administración de todos los negocios del señor. ¿Hay documentos? No. ¿Hay sistema de gestión de calidad? No. Uno pregunta para hablar del sistema de gestión de riesgo de liquidez, no hay, en el sistema de riesgo no hay nada porque es que todo está en la cabeza de una persona. Entonces creo que ese tema de que aprender, como lo decía Lucha, aprender en cuerpo ajeno es muy importante porque es que estos empresarios o estos líderes que pues, son muy importantes para las economías, para nuestras economías, no son conscientes de eso, no son conscientes de que hay que administrar otros riesgos diferentes a ver si tengo la caja llena de plata o no tengo la caja llena de plata para pagar la nómina. O como me toca cumplirle a la superintendencia, hagámonos un manual y pongamos un oficial de cumplimiento. No son conscientes de la dimensión, entonces creo que esa sentada con ellos para poder hablar de esos factores de riesgo, de esos agentes que tenemos allí que pueden ser mi recurso humano, que puede ser mi tecnología, la que tenga o no tenga, mis procesos o mis agentes externos. Tenemos cambios normativos, tenemos cambios en gobiernos, y que afectan directamente toda la gestión comercial que tenemos. Entonces, esa revisión de nuestro contexto, esa revisión de ese conocimiento de nuestra empresa y cómo voy como articulando todo eso para que funcione si yo no estoy mañana.
porque es que este caso que les cuento, yo creo que no es ajeno, yo creo que muchas empresas pueden Oh, haberlo claro. tenido, muchas, y hay que todo detenido, nadie sabe para dónde caminar, nadie sabe para dónde ir, ha sido todo un problema y como hay temas jurídicos de por medio, pues es más difícil. Entonces, qué bueno poderle llegar también uno con ese aspecto de poder decirle, oiga, abramos, como dices tú, quitemos esa tapa de nuestro factor tecnología y empecemos a ver qué está pasando. Empecemos a medir qué está ocurriendo allá desde las mismas cifras, porque lo que tú decías, ¿y por qué nos aparece en los estados financieros el pago de una indemnización? Eso tiene que ser un riesgo operativo que está detrás. ¿A quién le pagamos mal? ¿Lo despedimos como no era? ¿Qué fue lo que hicimos para que eso se ocasionara? ¿Por qué le tuvimos que pagar una multa al ente fiscal del país? ¿Alguien pagó mal el impuesto o alguien lo liquidó mal? Entonces hay un riesgo operativo de por medio en el que nosotros creo que sí, como tú lo mencionabas, hay que ir y sentarnos con la alta dirección a quitar esas tapas de alcantarilla para ir mirando qué es lo que está pasando. Cada tapita con un factor de riesgo, me parece que es muy importante poderles llegar con ese mensaje. Súper L- importante. Luis Guillermo, Y Manuel. luego Manuel y luego Mónica, que también tenía la mano levantada. Sí. Primero las damas, Mónica, adelante. Oh. Hola, buena tarde. Hola, Conforme a Hola. lo que nos dijo Carlos, que fuéramos avanzando, ya me respondieron la pregunta. Ah, Muchas gracias. Muy bien. bueno. Listo. Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Carlos, un poco escuchándolos a todos ustedes, quiero hacer un aporte bajo el principio de lo que ustedes vienen hablando de cómo seducir al gerendueño, cómo seducirlo para que adopten estas metodologías o controles. Y pues el aporte que yo quiero hacer, yo soy ingeniero, soy muy cuadriculado, soy muy de números y de muy analítico de los datos. Creo que es importante para poder seducir a un gerendueño es poder tomar la información de la empresa, analizar esos datos de ingresos, de egresos, de riesgos. Y como decía mi abuelito, los datos matan los relatos. Y en la medida en que uno le demuestre con los datos, puede desmontarle esos estigmas o esos relatos que tienen los gerendueños y hacerlos entender que hay una mejor manera de gestionar los riesgos en cada una de sus empresas. Entonces, los datos matan los relatos. Esa palabra me pareció súper oportuna para buscar esa seducción, hacerles entender con la estadística la importancia de administrar los riesgos. Muchas gracias. Gracias, Luis. Manuel. Buenas, ¿se me Hola, escucha? Manuel. Sí, Hola, ya te Manuel, ¿cómo escuchamos. estás? ¿Qué tal? Primero que nada, encantado de conocerlos a todos. Qué foro tan interesante, de verdad. Les agradezco el espacio. Y, y yo lo que quería comentar, bueno, tratar de aportar a esta discusión tan interesante que se está dando desde mi experiencia. Bueno, yo me formé en riesgos desde el sector financiero también, ¿no? En Credit Corp. Credicor pues, es una corporación en Perú que tiene presencia también en Colombia, pues, ¿no? Sí. Y en varios países. Y yo veía sobre todo la parte de asesoría corporativa, más que la parte de metodología. O sea, tenía a mi cargo el comité de nuevos productos y cambios importantes. Y como todos ustedes seguramente también han tenido oportunidad, el riesgo operativo de la casa del jabonero, ¿no? Uno ha visto desde proyectos para montar un nuevo site alterno en otro país, hasta el tema, vimos quizás muchos de nosotros cómo trabajar el teletrabajo antes de la pandemia y después vimos cómo todo eso que quedaba ahí en grandes discusiones a la hora se desempolvó y se implementó, etc. Entonces, en realidad, en mi experiencia, juntarme con los dueños y en una conversación más o menos breve, sensibilizarlos y el comentario general es, cuando yo salí de la banca, dije, acá, donde está, digamos, donde hay mucha oportunidad, es en el sector real, y me enfoqué ahí. Y efectivamente, tú hablas con los dueños de las empresas, con los gestores de las empresas, y muy rápidamente te terminan diciendo, sí, tienes razón, sí, eso es muy importante, sí hay que hacerlo. Y en la mayoría de los casos, el día a día se los come. O sea,
el día a día, la actividad comercial, los problemas que ya tienen que los riesgos ya materializados, los desenfocan de hacer algo planificado, algo muy estructurado como riesgo. Yo lo que he encontrado como una forma de entrar en riesgos operacionales en el sector real ha sido un poco adaptándome a las circunstancias de cada organización. Por ejemplo, en el sector construcción, que acá en Perú hubo un problema muy serio con las grandes constructoras, porque, digamos, un tema reputacional muy grande, donde se cambió directorios grandes de las más grandes empresas constructoras. Sí, pues en algunas de estas entraron a gestionar como cabezas algunas personas que venían del sector financiero y armaban un equipo pues de riesgos, ¿no? Por todos estos problemas reputacionales que se habían generado a nivel de sector. Entonces, ahí crear nosotros como riesgo operativo siempre nos ha tocado articular, al menos en la banca, los riesgos de crédito, los de mercado y los mismos operacionales y los de ciberseguridad, porque dábamos el marco para poder, ¿no? Cuando se lanza un nuevo proyecto, un cambio importante al regulador, tener toda la vista 360 de todos los riesgos. Entonces, esa función de articular todos los riesgos desde el marco de riesgo operativo es algo que sirvió mucho, por ejemplo, en el sector construcción acá. Luego, en el sector industrial, ¿no? En una empresa que tiene grandes cantidades de negociación en seguros, ¿no? La implementación, que la gestión de los riesgos transferibles se haga desde el lado de ponerle la capa de riesgo operacional, ¿no? Porque el riesgo operacional, ¿quién mejor que tus gestores de riesgo lo que te digan qué riesgos deberías transferirlos o cuáles retenerlos? No, porque muchas veces, ¿qué es lo que hace en el sector real? Compran lo que hay, ¿no? Finalmente tú terminas comprando las soluciones de seguros que hay en el mercado. Un producto, sí, es un producto. Son productos, pero debería ser al revés. ¿Cuáles son mis principales dolores? Y sobre estos dolores ver qué cosas tomo y no necesariamente porque hay un seguro lo voy a tomar, cuando de repente esa plata está mejor invertida en otra cosa. Y eso es lo que yo también he visto que siempre me ha dado resultado y me dio resultado, por ejemplo, en el sector industrial, que es desde el sector financiero estamos muy acostumbrados a que hay una normativa, hay una metodología y el riesgo operativo, y está bien porque nos da mucha estructura. Pero normalmente en el sector real, que esto no está regulado, no existe, o sea, no tienen la pistola en la cabeza para implementar un equipo de riesgo operacional. En realidad, a los que gestionan el riesgo operacional nos toca mimetizarnos y adaptarnos a las circunstancias, ¿no? de la empresa. Y, por ejemplo, en algún momento he estado en el área de reingeniería, digamos, ¿no? De una organización, porque desde ahí puedes ver, desde el proyecto, de las áreas de proyectos, es donde puedes hacer lo mismo que hacíamos en el sector financiero, pero en el sector real, en el lenguaje que ellos entienden, porque nosotros empezar a hablarle de riesgo operacional es como en un mundo de 3 dimensiones hablarle de la 4ª dimensión. Es algo que no ven, que no entienden, que no conocen, y no les digo que sea imposible, pero lo veo tan cuesta arriba, de tan largo plazo, que quizás lo que toca hacer es nosotros, la metodología guardárnosla para nosotros, y eso, montados sobre la organización, ver cómo le agregamos valor rápidamente, ¿no? Cómo la adaptamos y desde ahí irla haciendo crecer en el lenguaje, en la forma que tiene la organización. Porque de lo contrario es muy frustrante, ¿no? Y no genera tanto valor. Entonces, lo que les decía, el tema de lo que tenemos en riesgo operacional, de que es ver las cosas desde el enfoque de caso de negocio, o sea, tú haces las cosas así y para ganar tanto, pero ojo, rentabilidad ajustada a riesgo, mira, asumiendo este riesgo. Ahora, si adaptas el proceso o si lo haces de esta otra manera, ganas más o menos, pero asumiendo cuánto riesgo. Esa visión de caso de negocio es lo que yo he encontrado, al menos, de los diferentes sectores en los que he tenido la oportunidad de transitar, que es la llave. Es el lenguaje común que sí te entienden, porque
como les digo, para mí el principal problema no ha sido, hasta el momento, en la mayoría de los, hay casos que sí, no entras de ninguna manera, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, todo el mundo, los dueños de las empresas te entienden y dicen que es importantísimo, pero ¿cómo hacer para pasar a ser, para poder mantenerte, o sea, para que la gestión se mantenga viva, es olvidándome de cómo era en el sector financiero y mimetizándome y adaptándome a las circunstancias reales de cada organización y desde ahí ¿cómo se dice? Escalando. Claro, era la Santa Inquisición en los momentos malos, pero cuando iban al cristianismo, ¿cómo se A a evangelizar. peregrinar, a evangelizar, y desde ahí, pero desde adentro, ¿no? Eso, bueno, eso era, no me quiero extender más, lo que quería aportar en este momento y espero que Manuel, les haya sido bien. mil gracias por tu Bueno. aporte. Este espacio está para eso. Mari. Está muy chévere lo que mencionas, Manuel, allí, de poder bajar los conceptos de riesgos. Si hablamos entre nosotros, entonces nosotros ya entendemos qué es el riesgo inherente, qué es el riesgo residual, la efectividad de los controles, la ponderación, la segmentación. Uno entiende esos conceptos, pues porque es su día a día, pero uno no puede entrarle con esos conceptos al empresario que estás pensando cómo sacar el negocio adelante, pagar impuestos, pagar nóminas. No podemos. Es verdad que sí nos toca bajar esto de nivel frente a cómo hablamos del tema de la gestión de riesgos al empresario. ¿Qué ejemplo de su empresa voy a traerme para poderle explicar que esto es bueno? Yo pongo un ejemplo muchísimo en los grupos de capacitación y es el tema de cuando hablo de probabilidad y de impacto y es, bueno, ¿qué tan probable es que a usted le roben el celular si sale con el celular así en la oreja hablando por él al fuera de su casa? Entonces todos me van a decir de 1 a 5 cuál es la probabilidad. Algunos me dirán 1, 2, 3, 4, 5 porque vivo en un contexto diferente o yo vivo en un contexto muy seguro y realmente para que me roben el celular es muy difícil. Siempre entrar con ejemplos de la vida real es más fácil para que también se interprete algo. Nosotros gestionamos riesgos todo el tiempo, solo que no estamos pensando, bueno, me voy a levantar y apenas me levante voy a gestionar el riesgo de que cuando entre a la ducha haya agua, no me vaya a resbalar, esté el agua caliente, tenga la toalla disponible. O sea, uno no está todo el tiempo pensando en eso, va en piloto automático, ¿sí? Porque si estuviéramos pensando todo el tiempo en qué controles estoy ejerciendo para evitar todos los posibles riesgos que asumo desde que me despierto, me voy a volver loco. Y eso pasa en las industrias. Llegarles, por ejemplo, bueno, vamos a llenar el archivo de la matriz de riesgos. No, eso no va a funcionar. No va a funcionar, me toca llegar y sentarme primero a escucharlos. ¿Ustedes qué hacen? Lo que nos decías ahorita es súper válido porque es ¿qué haces? ¿Cómo funciona esta empresa? ¿Es una estructura jerárquica con unas jerarquías súper marcadas o es el gerendueño, el gerendueño que además es el comercial, que además es el que firma contratos y aprueba, que además es el que me busca los proveedores? O sea, ¿qué estructura tengo allá? ¿Cómo estamos funcionando y cómo estamos equilibrados con esos dueños de proceso? Porque es que también ellos son muy importantes. En algunas ocasiones esos dueños de proceso son personas que llevan la misma cantidad de tiempo que lleva la empresa funcionando. Entonces conocen absolutamente todo y lo tienen en su cabeza. Entonces poder sentarse uno con ellos y entender la operación, conocerla, vivirla, es un paso muy importante para yo poder bajar todo eso que tengo en mi cabeza en gestión estructural de metodologías de riesgos y cómo vamos a disminuir a riesgo residual y demás, llevarlo a un lenguaje que ellos me lo entiendan y me compren toda la idea completa. Eso súper valioso lo que nos aportas porque va muy en línea con del cómo hacerlo, de cómo llegarles a las altas direcciones y cómo llegarle al empresario con todos estos conceptos y que nos funcione y que se sostenga. Sí, porque pues chévere llega a la consultoría, avanza, hace todo lo que tiene que hacer y lo vuelven a llamar a uno por allá a los 6 meses porque dejaron eso ahí. O sea, cómo darle vida a todo lo que nosotros conocemos como nuestra matriz de riesgos. Ese lenguaje, si uno lo logra aterrizar, logra hacer que ellos adhieran más el concepto. O sea, controles son las cosas que ellos hacen todos los días. ¿Riesgo qué es? Pues que usted no logre lo que se planteó para hacer hoy, que no logre las metas en la producción, las metas comerciales, que la máquina se le da, o sea, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? ¿Cuál es su objetivo? Y sobre eso, pues ahí está planteado mi riesgo. ¿Y qué son los controles?
Pues, levantarse temprano, poner la alarma, las validaciones, las conciliaciones, todo lo que están haciendo todo el tiempo, no es nada diferente, solo que tal vez cuando llegamos así como muy de frente con la matriz así toda gigante, llena de cuadros en Excel, amarillos, rojos, verdes, naranjas, pues va a ser un enredo para ellos. Es más fácil digerir todo esto nosotros y nosotros mismos ver cómo lo vamos planteando ahí sí ya en un resultado que sí sea la matriz de riesgos, pues que además en algunos casos es normativa. Creo que esa forma nos puede funcionar mucho para poder llegarles al corazoncito, seducirlos. Tengo aquí apuntada la palabra, seducirlos de manera adecuada. La existencia de normativas, tanto de parte de los reguladores, que tienen que ver con la de base legal, normativas de base legal, a normativas de adhesión, que son las que hacen otras organizaciones, por ejemplo, los exportadores que se adhieren a un BASC o se adhieren a un seguridad de la cadena de suministro, o las de adhesión de terceros, en donde un tercero llega y nos dice, usted tiene que tener un plan de continuidad de negocio, o muéstrame cómo es su gestión de riesgo operacional para poder yo confiar en usted como proveedor. Ahí surge otra brecha. Cómo no solamente yo, sino todo mi ecosistema hace parte de ese modelo de riesgo operativo. Ahí la única forma es interpretando toda la famosa cadena de valor. Tengo que traerme a toda la cadena de valor a este ejercicio. ¿Por qué? Porque es que lo que para tu proceso puede ser un riesgo, para mí puede ser la causa de otro. O para mí puede ser la consecuencia de otro. Yo tengo que entrar con toda esa cadena de valor, mapa de procesos que de pronto tenemos en algunas ocasiones. Es importante conocer esa parte para poder traerme a todo el mundo. Arrancar cuando la ISO 31000, de hecho lo menciona y casi todas las metodologías de riesgos me dicen a mí, usted tiene que surtir 4 momentos en toda su gestión de riesgos, y esos 4 momentos tienen que alimentarse permanentemente por algo que se llama comunicación y luego tienen que generar algo que se llama información y reportes. Yo tengo que traerme a todo ese contexto, o sea, cuando yo arranco toda mi gestión de riesgos, tengo que entender todo el contexto y ese es como el primer punto para poder blindar a todo el ecosistema en todo este proceso. Porque si de pronto hoy hago la identificación de riesgos operativos solamente con el área comercial, pues se me va a quedar desamparada toda la operación, porque es que comercial no puede vender si yo no tengo al área de producción operando correctamente, pero es que estos no pueden operar si no tengo al área o a todos los procesos base gestionando como compra, si no tengo a la gente contratada, bien contratada, si no tengo, les tengo la dotación, si no tengo los insumos para que trabajen, si no ha llegado la importación. Y comercial puede hacer una labor muy bonita vendiendo, pero si no tengo entonces a toda la cadena, al resto de la cadena de suministro despachando y entregando, pues no hago nada. Sí, podemos tener mucho esfuerzo así, como cuando uno va al restaurante y la atención del mesero es perfecta, pero la comida es terrible. Entonces, pues, ¿qué? Hasta ahí le llegó la propina al mesero por más amable que haya sido conmigo, porque yo vine pues a comer y pues qué chévere que la comida hubiera estado a tiempo, hubiera estado caliente, hubiera estado en el punto de sal o en el punto de cocción que yo la necesitaba. Cuando algo falla, pues simplemente afecta todo. Creo que allí el tener el ecosistema contemplado parte de poder entender los contextos de la compañía y que el mismo empresario los entienda, porque muchas veces no los entienden. O no solo el empresario, sino los que están alrededor en toda la operación de la compañía no entienden bien su contexto. O sea, no entienden bien que una afectación vial pues va a generar muchos problemas, que no dar oportunamente un perfil de cargo va a generar muchas dificultades para talento humano, pero no por talento humano, sino porque me va a afectar toda la cadena que yo tengo acá. Entonces creo que son dos cosas, el entendimiento de los contextos, tanto interno, porque tengo que saber cómo opero, quién manda en mi empresa, cómo funciona esto, cuáles son mis relaciones, y hacia afuera. Entonces, ¿cuáles son mis vínculos con el Estado? ¿Qué tantos permisos necesito? ¿Yo importo o exporto? ¿Quiénes son mi competencia? En qué entorno vivo, qué jurisdicciones atiendo, cómo están los niveles de riesgo allá. Tengo que entender muy bien eso. Eso es como un primer punto para luego empezar a hacer toda esta gestión de riesgos hacia adentro y cubriendo
toda la cadena de valor, toda la cadena, es que no me puede quedar desamparado un proceso. No tendría ningún sentido hacer solo identificación de riesgos o gestión de riesgos solo en unos procesos, porque no va a funcionar. Entonces es una tarea en la que si quiero barrer a todo mi ecosistema, necesito sí o sí tener un conocimiento profundo de la operación y traerme a toda la gente que está a ese alrededor. Si no, no lo logro. Si no, eso va a quedar como cojito, eso no va a quedar bien hecho, o pueda que quede bien hecha esa parte, pero no va a ser sostenible en el tiempo. Y que ese es otro reto, ¿sí? No va a ser sostenible en el tiempo porque voy a tener temas desamparados y no voy a tener riesgos totalmente atendidos, y esos riesgos que no tengo totalmente atendidos, pues me van a afectar el resto de lo que hice en mi trabajo de gestión de riesgos. Entonces creo yo que son esos dos temas, contextos y luego traerme a toda la cadena de valor para poder hacer como una buena gestión con todas mis contrapartes internas, con todos mis clientes internos, hacer una buena gestión para poder darle como un sostenimiento y una base chévere al sistema. Es lo que creo yo allí, Carlos. Decíamos en la preparación de esta conversación que de todos modos había que pensar en la capacitación Sí. y que la capacitación como pilar fundamental de poder entregar habilidades para que las personas puedan pensar en riesgos. Pero yo más allá de la capacitación, y lo pusimos lo colocamos en el video, es que la gente tiene que desarrollar no metodologías de riesgo, sino primero tener disposición para poder entenderlas. Esto es esa conceptualización que hicimos hace ya 3 años, que hemos venido defendiendo aquí y evangelizando, para usar el término de Manuel, evangelizando acerca de que primero necesitamos tener pensamiento basado en riesgos. El pensamiento basado en riesgos nos lleva a tener capacidad de verificación operativa como una forma de contrastar la observancia, el diseño y la observancia de los controles y la observación de la desviación de los controles, ¿no? Pero también las capacidades de auditoría, que en las auditorías haya capacidad de hacer auditoría basada en riesgos, no basadas en evidencias solamente, sino basada en riesgos. ¿Cómo hacer para que ese conjunto de habilidades gerenciales se conviertan en un conjunto de competencias para la alta dirección? Vuelvo a lo mismo. Yo me planteo allí en el tema de esa capacitación, de esa evangelización, pues, a la alta dirección. Y en ese análisis de eso que te decía hace un ratico, esa cadena de valor, la asignación de responsabilidades se vuelve fundamental para llegar a esto. Asignar responsabilidades es importante. Entonces, si yo me decido por montar un sistema de estos, lo debo hacer de manera adecuada, ¿ok? Vamos a interiorizar, vamos a analizar contexto, vamos a empezar a hacer todo esto, a tener nuestra identificación de riesgos, tenemos nuestra metodología, pero tiene que existir una asignación de responsabilidades y una asignación clara de quién tiene que hacer qué. Es que el dueño del riesgo no es el gestor, el gerente de riesgos de la empresa, el director de riesgos, el oficial de cumplimiento o el rol pues que esté a cargo del sistema. Es que el dueño del riesgo es el dueño del proceso donde se está generando el riesgo. No puede ser otra persona, porque es que si yo no le pongo tareas a las personas y les pongo responsabilidades en sus hombros, pues ellos simplemente consideran que van a dejar a un ladito la matriz de riesgos y que van a volver a ver la matriz de riesgos dentro de un año cuando vuelva el gestor de riesgos, el gerente de riesgos, el equipo de riesgos a revisarla, o cuando vengan las áreas de control a revisarlas. Pero hay algo que tú decías súper importante, las áreas de control como las auditorías internas, externas y demás, pues no deberían llegar a revisar al área de riesgos, deberían llegar a revisar y auditar y a validar los controles en los procesos, a los dueños de esos procesos, porque pasa
pasa muy seguido eso. Entonces llega uno y le pregunta al área de riesgos, ¿y cómo le fue en la auditoría? No, mal, me pusieron 20 hallazgos, no sé, ¿y qué hallazgos son? No, es que no hemos hecho esta actividad de cosa, pero es que usted no la hace el proceso, porque ¿por qué ese hallazgo llega acá? Porque no hay asignación de funciones adecuada. Entonces, la asignación de funciones es fundamental porque así le pongo una tareita a cada uno y esa famosa cadena de valor que tenemos hoy mapeada en un mapita de procesos o demás, pues va cogiendo vida. Usted hace A, luego usted B, luego usted C, luego usted revisa, o sea, y luego llegamos todos para la alta dirección con nuestros reportes y nuestros informes, pero sí creo que el tema de la capacitación va principal y la asignación de roles y funciones para que la gente sepa qué es lo que tiene que hacer y cómo hacerlo. Y pues ese acompañamiento permanente, ¿no? Para ir generando cultura de gestión de riesgos y que no solamente sea llenar un Excelito y dejarlo por ahí y en 6 meses volvemos a verlo para pasarle el informe a la alta dirección. Tenemos la mano levantada de Manuel Vaca nuevamente y de Oris. Muy activos, pero recuerdo Christopher, Cintia, Claudia, que esta conversación está bien con ustedes. Sí, rápidamente quisiera, Maritza, hacer un zoom en algo que tú has dicho, que creo que es una herramienta bien práctica y bien efectiva para poder tener esta visión en una cadena de valor, ¿no? Y es el mapa de procesos. O sea, lo trascendental que es el hacer el mapa de procesos, porque es la única manera, al menos en mi experiencia, en la que tú puedes, es la herramienta 1.0 para romper los hilos. Cuando tú empiezas y dices que el proceso no es que tú eres la cabeza y qué es lo que hace tu gente, no. El propósito de la organización es hacer tal cosa, para que el cliente está acá, pide algo, y del cliente que está acá al final y recibe lo que pidió, cuáles son todos los pasos que hay que hacer y atraviesa a la gerencia de la persona A la gerencia de la persona B, de la persona C, y luego tienes incluso áreas que son middle office que están a lo largo, pero tú mapeas de punta a punta todo el proceso. Y ese proceso, y es la parte más políticamente difícil que existe, generar un dueño, un owner de ese proceso que es transversal, ¿no? Y eso es parte de una negociación interesante, pero incluso a veces se puede quedar acéfalo, no es lo ideal, pero todavía cojito, pero se puede caminar con eso. Pero la importancia de hacer un mapa de procesos de punta a punta transversal para todos estos temas, en realidad para cualquier organización, pero para temas de cadena de valor es como que es la herramienta fundamental de la 1.0 para poder seguir construyendo en adelante. Nada, quería hacer ese zoom nada más sobre la conversación. Gracias, Manuel. De acuerdo, Manuel. Incluso, permíteme ahí algo. Dale. Uno llega a compañías a asesorar que no tienen esto claro ni hecho. Claro. O sea, uno simplemente se sienta con el gerendueño y el gerendueño le dice a uno, es que acá hacemos ti, y le da unos 5 cositas y ya. Y uno, pues, ¿qué le toca a uno? Sentarse y estructurar, hacer un muñequito con eso en una hoja, en un computador, donde sea, porque si no, entonces uno cómo va a lograr atacar toda la gestión de riesgos de manera integral, no hay forma. Entonces, si no existe, no es que te sientes a hacerle toda la estructura, no, pero sí es de la gestión de riesgos para mí el tema de contexto y entender cómo funciona la operación. O sea, no hay forma de que yo arranque, creo, a implementar un sistema de gestión de riesgos si no tengo eso claro. Entonces, si no existe, nos toca ahí la tarea a nosotros de hacer el muñequito. Estaba, la mano la tenía levantada. Yo había visto a Boris, creo. Sí. Boris. Sí, quería, Boris y luego Norma. Sí, adherirme al tema que dijo el compañero del mapa de procesos, lo digo por experiencia. A través de uno del mapa de procesos, uno se mete un caballo de Troya en la organización, diciéndole a los líderes de cada proceso, oiga, si usted gestiona esto aquí bien, con todos los controles, con todos los flujos, usted puede evitar que le pase esto y puede ganar esto. Eso es muy efectivo, pero hay un tema, que cuando todo se vuelve proceso y norma, la gente se duerme, la gente se conforma, la gente se duerme en los laureles. Y lo vimos esta semana en un escándalo en Estados Unidos que va grande y ya hay una demanda, ya hay una investigación. Yo creo que ustedes saben de qué escándalo estoy hablando.
Ve uno, me puse a detallarme la audiencia de los líderes de la seguridad en Estados Unidos con la Comisión del Senado que controla el tema de la seguridad de Estados Unidos. Y uno de los líderes, un senador, le preguntaba al jefe de la CIA, al director de la CIA de Estados Unidos, oiga, ¿usted por qué compartió esa información clasificada? Que hay una discusión si la información es clasificada, si no es clasificada, lo que denota una falla en la normatividad y una falla en el tema de la seguridad de la información, porque hay dudas, y eso ya ahorita en un tema de juez. Y entonces el de la CIA le contesta al senador que lo estaba entrevistándolo, oiga, ¿no es que yo compartí en esa software Signal porque está aceptado por la norma y no creí que hubiera problema? Y el senador fue entrevistándolos a todos y todos, había una desconexión total. Todos dijeron cosas que aparentemente cumplían la norma y cumplían el proceso, pero finalmente hubo un descuido. Se durmieron, se confiaron en la norma, se confiaron en el proceso, cada uno tenía su función, tenían claro que sí, que el software era aceptado jurídicamente y normativamente para compartir información y que lo habían hecho mucho tiempo así, pero alguien se descuidó porque no tuvo pensamiento basado en riesgo, no lo tenía en la cabecita y le compartió la información a un externo, a un tercero, y está todo eso en un escándalo. Y ese es el problema, por ejemplo, en las empresas constructoras. En las empresas constructoras, y pasa en Perú hace poco hubo un escándalo con un coliseo, el techo de un coliseo que se cayó y se descubrieron cosas increíbles. Sí. En Colombia también ha habido muchos temas escandalosos. De que las empresas dicen, gestionar el riesgo es gestionar la norma. No. Gestionar el riesgo es gestionar bien el proceso. Tiene mucho de eso. Pero hay el tema holístico, hay el tema que habla Carlos, que es el pensamiento basado en riesgo, que es un tema de psicología, es un tema de mindset. Ese es mi aporte ahí para el tema. Muchas gracias, Boris. Norma y luego Maritza para que reencaucemos la conversación. Norma. Gracias, Carlos Eduardo. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes Hola, para todos. Hola, Norma. Maritza, ¿cómo Hola, están? Norma. Bueno, no, solo como una anécdota, aquí un comentario respecto a algo que estaba mencionando ahorita Maritza respecto a, digamos, como esa conciencia de los dueños de procesos y por ende dueños de los riesgos y de controles. Cuando tienen esas auditorías, Carlos, yo lo viví en carne propia, como se dice, y espero que esa entidad hoy en día ya tenga una visión más clara de ese tema, de ese tipo de auditorías, porque nos pasó, Marixa, en algún momento, que es muy cierto que el tema de conciencia, fuera que hay que hacer un trabajo de evangelización bastante arduo, es una cosa que en la línea del tiempo toma un tiempo importante, no pasa de un día para otro, al menos no como uno quisiera muchas veces, y es todavía, digámoslo así, como más frustrante cuando viene una entidad externa a hacer una auditoría, donde ya han salido circulares diciéndote, ok, esto en adelante debe tener una base de riesgo. Si viene el auditor externo, y al primero que llama es al gestor de riesgos. Él no visualiza que el dueño del riesgo es el proceso. Es Y él. termina uno como área de riesgos, lo que tú decías, con un informe, con un pocotón de hallazgos, que al final esos hallazgos internamente yo tengo que gestionarlos es con el dueño del proceso, encauzarlo, explicarle, porque incluso para el tercero, el responsable es el área de riesgos porque es el que administra la matriz de riesgos, porque todavía se comete ese, para mí en lo personal, gravísimo pecado. Y entonces por allá el dueño del proceso uno le pregunta o alguien le pregunta, ¿y cómo te fue en la auditoría externa? No, súper bien, 0 hallazgos, no sé qué. Todos los hallazgos están en riesgos. Oh, por Dios. Es complejo. Entonces incluso la evangelización uno a veces dice,
O sea, en serio, uno tendría que hacérselo al externo antes de dar al ente de inicio a la regulación. auditoría, al ente exactamente. Ese era mi Sí. aporte. Yo recuerdo la conversación que tuvimos con Isabel Aristizábal hace un año, tal vez largo, alrededor de cómo esa área de riesgos se vuelve el soporte de las demás, pero no es el soporte de las demás, es, venga, yo le ayudo a que usted tome la decisión, pero esa decisión es suya, esa responsabilidad es suya, esa condición es suya y esos controles son de su responsabilidad. Yo aquí estoy para darle un marco o para yo entregarle un consejo. No sé, yo creo que Isabel, yo creo haber visto a Isabel por ahí. Pero es como recordando esa conversación con Isabel. Mari y luego Luis Guillermo. Allí súper importante lo que nos están diciendo de esa responsabilidad, esa asignación de responsabilidades, porque sí pasa que las mismas normas que existen en materia de gestión de riesgos tienen responsabilidades claras ante una junta directiva, un máximo órgano social, a un representante legal, al gerente de riesgos, a un comité de riesgos en algunos casos, a las áreas de auditoría, a la revisoría fiscal. Pero cuando vamos a la vida real, no es así. No es así. El que sale crucificado es realmente el gestor de riesgos o el oficial de cumplimiento o el gerente de riesgos. Digamos que yo considero que tal vez la única que ha evolucionado un poco en eso ha sido la superintendencia, acá en Colombia, la superintendencia financiera, porque las demás llegan directo a sentarse, hablan con el representante legal, le preguntan unos temas de contexto, oficial de cumplimiento, área de riesgos, vengan para acá, y ahí se queda toda la atención de la visita. Entonces no han logrado como generar todo ese esquema de supervisión un poco más integral y creo yo que eso también puede llegar a pasar porque es que los entes de control necesitan especializar a la gente que va a hacer las inspecciones, porque es que no sé, si voy al sector financiero, pues yo tengo por allá el mundo de los seguros, el mundo de las fiducias, el mundo de los bancos, el mundo de los reaseguradores, los bancos de segundo piso, los de pensiones, los de cesantías, se me pueden escapar otra cantidad más. Entonces yo necesito gente especializada desde el regulador para que vayan a las empresas y lo hagan. Entonces yo creo que eso es lo que dificulta que esos externos lleguen a las industrias y puedan como abarcar un proceso de inspección o de revisión más integral, ni hablar de nuestras revisorías fiscales que tienen ciertas obligaciones y que les dicen, tienen que dar en sus informes anuales un reporte sobre los sistemas de administración de riesgos. ¿En serio? O sea, en el sector salud tienen 9 sistemas de riesgos que implementar. ¿El revisor fiscal va a poder dar esa cobertura? Entonces, pues también le estamos poniendo tareas, pero no los estamos capacitando. ¿Qué han hecho algunas entidades más responsables en revisoría fiscal? Le dicen al empresario, yo cumplo esa tarea si usted me paga más porque yo necesito traerme un experto en riesgo operativo, un experto en lavado de activos, uno en liquidez, uno en crédito, uno en mercado, uno en actuarial, uno en salud, uno en SICOF, para poder hacer eso que me está pidiendo el regulador. Entonces, creo que hay ciertas fallas en la estructuración también de fondo de los sistemas de administración de riesgos. Me lanzan al agua y me dicen, implemente un sistema que le permita controlar la opacidad, la corrupción y el fraude. Y ni siquiera me han explicado que es un sistema de administración de riesgos puro. Entonces, ¿cómo hago? Y llega el regulador y él no entiende qué es lo que yo hago. Es que yo soy una fábrica de zapatos. No, yo importo frutas. No, yo vendo trago. E importo y vendo trago. No, o sea, es como tanta información que yo dudo mucho, pues que el regulador tenga como todas las armas para poder llegar y precisar en la información. Creo que al inicio de la inspección de las metodologías de la superfinanciera era así. Llegaban a auditar segmentación y o sea, era un problema súper complicado porque no tenían todavía los expertos en ese momento. Entonces allí también los reguladores tienen que reforzar todo su esquema de inspección para llegar y ser mucho más puntuales al momento de a quién voy a ir a preguntar las cosas y no quedarme solo en el de riesgos. Miren que acá vuelvo y hago el símil con los sistemas de gestión de calidad, así era al comienzo. Bueno, a mí me pasó como que fue dentro de mis primeros trabajos y era eso, el área de gestión de calidad y llegaba, era con Icontec y ellos llegaron y se sentaron con nosotros a ver si teníamos un manual, una política, ta.
y no más. Pero nunca fueron, pues en esos momentos nunca fueron a la fábrica, a la operación, a ver si todo lo que teníamos escrito funcionaba. Yo creo que eso es lo que vivimos hoy con los sistemas de administración de riesgos en sectores diferentes al sector financiero. Es lo que yo considero. Entonces falta mucha madurez desde el mismo regulador. Luis Guillermo y Manuel, ya estamos entrando en la recta final del conversatorio. Maritza, quiero hacer un aporte para complementarte y pues sí, claramente el sector financiero llevamos muchos años trabajando en este tema y pues el regulador también ayuda mucho. La Superfinanciera de Colombia es a que nos estén respirando en la nuca, como decimos de manera coloquial. Pero ¿qué le pasa al sector real y a los empresarios y como Carlos le llama a los gerendueños en Colombia? Como no hay nadie que los vigile, nadie que les exija, pues ellos se van por la más fácil y pues esos temas de riesgo se les sale de su manejo. Yo pienso que aquí es donde es súper importante una política pública en Colombia para definir esos parámetros y que sea, yo pienso, la Superintendencia de Sociedades y a través de las cámaras de comercio, generar una sinergia para ayudar a los empresarios a través de cámaras de comercio, a través de la Superintendencia de Sociedades, a generar esos temas asociados a los riesgos, que eso definitivamente puede coayudar, porque si no se obliga, en Colombia nadie lo va a hacer. Voy a poner un ejemplo. Y voy a poner un ejemplo de cara a la política pública. Y aquí es donde necesitamos a nuestros congresistas haciendo leyes que realmente ayuden a la economía. La política pública es fundamental. Y voy a ponerlo con un ejemplo un poco alineado a las palabras de Manuel desde su país. Aquí en Colombia ya salió por fin la ley del seguro decenal, el seguro decenal o la ley anti-space. ¿Por qué lo llaman la ley anti-space? Porque en Medellín se cayó un edificio. Era una crónica de una muerte anunciada y se cayó el edificio y eso era un riesgo y todo el mundo sabía que iba a caer y los constructores decían no se va a caer, no se va a caer y se cayó. Entonces, finalmente, después de ese hecho de trascendencia nacional, finalmente la política pública sacó la ley anti-space y gracias a esa ley, pues ya hay unos mecanismos financieros donde los constructores en Colombia o hacen una fiducia o un encargo o compran una póliza. Y esa es la manera de mitigar ese tipo de riesgos para garantizar la estabilidad de la obra. Y mi segundo aporte, también muy enfocado a lo que hablaba Manuel, hay que apoyar a los empresarios en Colombia y como tú también lo decías, Maritza, un flujograma del proceso. Algo muy esquemático, porque es que uno cuando le cuentan el cuento, no es lo mismo cuando uno le cuentan el cuento y lo puede volver de manera pictórica, colocándole cajitas, nombres, responsables, y de esa manera pictórica se identifican los riesgos poniendo banderitas rojas, amarillas y verdes, y de esa manera es que puede uno seducir, como lo dice Carlos Vanegas, a los gerendueños para que entiendan que la implementación de los riesgos se puede construir a través de un flujograma o de un proceso. Aquí aprendemos truquitos. Ese truquito está bueno. Ese truquito está bueno. Manuel, y terminamos con Isabel. Sí, rapidito. Justamente ese eterno problema de saber cuáles son los roles de riesgo versus el resto de la organización. Yo lo que recomiendo es siempre recurrir al framework que ha desarrollado el Instituto de Auditores Internos. El Instituto de Auditores Internos es, digamos, es algo que es transversal a cualquier sector financiero, sector real. O sea, el Instituto de Sectores Internos es algo que es transversal a todos los sectores y ellos han publicado un framework de las 3 líneas de defensa, que ahora, bueno, que dice que son 3.5, 4, han salido sus basadores. Quítale la defensa. Exacto, de las 3 líneas, ¿no? Donde está claramente establecido el framework de cuál es el rol de la primera línea, nosotros como segunda línea, auditoría en su tercera línea. Entonces, a cualquier, digamos, colega que esté en el tema de riesgos y en su organización esté en ese tema de la incertidumbre, lo mejor es, mira, ¿quién más, digamos, claro y externo para dirimir cuáles son estos temas? No es mi opinión, no es tu opinión, no es la de nadie. Acá el Instituto de Auditores Externos, ¿no? El IIA, ha definido a nivel mundial cuáles son los roles de cada uno de nosotros, y ahí está bien establecido cuál es nosotros como rol, y cuáles son en el caso nuestras responsabilidades,
de la primera línea, que son los dueños de los procesos y de los, ¿no? y de los productos, y el rol de los supervisores, de la auditoría, incluso de los supervisores. Entonces, con eso rápidamente puedes cerrar ese tema de que te pongan temas a ti de riesgo, como responsable de riesgos, en vez de los dueños de los riesgos. Y había una cosita más que justamente ahorita hablaron. Y hay otra cosa que también no conozco en detalle la legislación colombiana, pero me imagino que debe ser algo muy parecido, porque eso he visto que pasa en varios países, es que los miembros del directorio, o sea, la gerencia general y los miembros del directorio tienen responsabilidad penal en muchos casos por cualquier tema, o sea, tienen responsabilidad penal por todos los temas de gestión de riesgo de la organización. Sí. Entonces, si quieres sensibilizar a la cabeza, en realidad, solamente, acá en Perú le llamamos el Código Civil, ¿no? O sea, la Ley General de Sociedades. O sea, en la constitución política de cómo se arman las sociedades en todos los países, se va a ver establecido que la gerencia general, pero sobre todo los miembros del board, los del directorio, tienen responsabilidad civil y hasta penal por los riesgos generados por la organización, y que si bien no son los miembros del directorio que tienen que estar viendo, digamos, haciendo el monitoreo de las cosas, sí tiene su responsabilidad, es la de ver que esté que la función de riesgo, que los roles de riesgos existan dentro de la organización, bien con un nivel de madurez 1.0, con un nivel de madurez suiza, lo que sea aparejado al nivel de madurez de la organización. Pero si no existe, a ellos les va a salpicar el tema de no haber contemplado que exista una infraestructura básica o que esté embebida o de manera diferenciada de gestión de riesgo de cada organización. Nada más. Gracias. Mil gracias, Manuel. Sí, muchas gracias. Acá en Colombia Bueno, igual, ¿no? La ley 222 le dice a acá los administradores, incluso los de hecho y los de no de hecho, que tienen sus responsabilidades también sobre la gestión positiva de la empresa. Dentro de eso, la gestión de riesgos. Pero si no son tan conscientes a veces de que son administradores. Es verdad. bueno, Listo, dijiste que Isabel, no sé si alcancemos con ella o para leer los mensajes que ella nos dejó. Isabel nos dejó un mensaje muy trascendental, me parece a mí, que me parece que vale la pena resaltarlo, y es, dice, correcto, Carlos, te doy mi punto de vista, o sea, esta es lo que ella hacía, lo que ella nos aportaba, lo que hacía con su gente. Ella le decía a sus coequiperos, a sus vigilados también, yo te doy mi punto de vista, pero tú como dueño del proceso toma la decisión final. Ni te apruebo ni te decepciono. Nada en aras de evitar un conflicto de intereses para el futuro. O sea, ya después en control interno, o sea, yo te oriento, pero No la te decisión es obligo, tuya. pues. Sí, de acuerdo. Y más adelante dice sistemas de administración de riesgos que obligatoriamente deben implementar, pero ni siquiera el regulador ni el gobierno mismo están en capacidad de implementarlo para ellos mismos. Si no fuese así, no tendríamos candidatos sancionados por... Total, Bueno, imputados. es que Total. Latinoamérica es un circo. Para despedirnos, los que no se hayan registrado en su participación o provengan de la invitación que les enviamos por LinkedIn, déjenos su correo, por favor, en el chat o su WhatsApp para poderlos agregar a la lista de distribución y seguirles enviando las invitaciones directamente. Que yo sé, muchos me han manifestado que muchas veces se les quedan olvidadas en el camino y que ese recuerdito que les hacemos insistentemente, pues les gusta mucho. Total. Finalmente, cerremos. El tema nos quedó como en la mitad, pero cerremos esta presentación de hoy, porque ya el tiempo es Sí. un dictador. De acuerdo. Acá creo que es importante, tengo por acá unas frases apuntadas que es muy importante, me parece que pueden agrupar muchas de las cosas que hemos hablado. Nosotros estamos en un camino en el que sí o sí tenemos que
seducir, ¿sí o no? Pero para lograr esa seducción a todos nuestros gerendueños y demás, pues tenemos que irnos con datos, porque los datos matan los relatos. Pero Sí. además, para no irnos solamente con esos datos, pues tenemos que aprender en cuerpo ajeno, dijeron por ahí. Y ese aprendizaje pues se da a través de, aprendamos de los errores de los demás, llevemos ejemplos de los errores de los demás, busquemos datos de los errores de los demás para aprender. Y cuando ya estemos en ese camino, pues no perdamos esa etapa de evangelización. No bajemos la guardia en todo ese proceso de evangelización, como yo decía por ahí, capacitación. Creo que eso resume lo que hemos ido charlando hoy sobre este tema tan amplio, tan apasionante, el mundo de los Bueno, riesgos. Mari, mil gracias. Muy amplio. Cronos es un dios más justiciero que Júpiter. Tiene un látigo que tiene una guillotina y dice, hasta aquí llegó la cosa y hasta aquí llegó la cosa. Este es Mentorio, un espacio que todos los días amo más y creo que todos nos conectamos más con esta posibilidad de encontrarnos como amigos, sin acartonamientos, hablando de lo que nos gusta, aportando ideas, tips, cositas útiles que nos sirven en el día a día de nuestro trabajo y recordarnos que esa es la vida, poder transferir conocimiento y compartir experiencias, no acumularlas para dejarlas guardadas en una biblioteca. Les tengo una invitación para dentro de 8 días. Me siento absolutamente feliz con el invitado, así como estoy feliz con Maritza, que ha estado 2 veces este año ya con nosotros. El próximo invitado dentro de 8 días es un invitado maravilloso. Muchos de ustedes seguramente lo han escuchado nombrar. Es Timothy Graziani. Timothy Graziani es tal vez una de las personas que más ha desarrollado, impulsado y tiene conocimiento sobre continuidad de negocio en toda Iberoamérica. Él es líder de una red de profesionales que se llama CAP Resiliencia. Él es europeo de nacimiento, vive en República Dominicana, enamorado de América Latina. Y vamos a conversar con él la próxima semana sobre los retos de la continuidad y la resiliencia empresarial. Estoy feliz porque, Timothy, ya tenemos todo muy preparado para dentro de 8 días y es un buen abrebocas para lo que se viene en esta segunda parte de la primera mitad del año en contenidos. Mari, mil gracias Usted. por tu presencia, por tu conocimiento, por tu liderazgo. A Mari la encuentra en LinkedIn como Maritza Vargas Rodríguez. Es que te he puesto el nombre a medias hoy para entrar a la sesión. Así la encuentra ella en LinkedIn, agréguenla, ella genera contenido y a ella le pueden hacer sus preguntas ahí por el interno. Y a ustedes mil gracias por acudir tan frecuentemente a esta su casa que se llama Mentorio. Mil y Muchas mil y gracias. mil gracias por todo y bueno, nos vemos dentro de 8 días si Dios nos presta la vida. Chao. Gracias. Gracias. Un abrazo. Chao, Un abrazo. chao. Gracias. Gracias. Chao. Gracias a todos. Detenida la grabación.